saludando a todos los que siguen Tesoro Escondido a través de las redes sociales. Piensa bien lo que tú estás pensando, un tema interesante que vamos a estar tocando en este momento. Se trata de la persistencia en creer la palabra de Dios. Todos sabemos del libro que se trata de la batalla de la mente. La mayoría de personas lo hemos leído. Se trata de un libro muy interesante que habla sobre lo que es tu batallar para que la palabra de Dios sea la que persevere en tu mente y por lo tanto sea lo que se cultive en tu corazón. Es muy importante. Pero muchos pensaríamos, Josué capítulo 1 verso 8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En esto muchos pensamos. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Hay veces que nosotros no vemos que todo sale bien, aún persistiendo y guardando la palabra de Dios. Lo que pasa es que Dios quiere darte un carácter a través de la palabra de Dios. Dios quiere, con su misma palabra, probar al mundo y darle a entender de que sí, su palabra es la que va a permanecer realmente y a perseverar de tal manera de que todo lo que Él dice se va a cumplir por encima de las filosofías negativas, de los ideales negativos que el mundo, que las personas que no conocen a Dios pueden creer. ¿En qué sentido? El presidente de Cuba, Fidel Castro, dijo que cuando, en una entrevista, cuando un presidente de Estados Unidos sea negro y un papa sea latinoamericano, eso fue en 1973, si no me equivoco. Entonces él dijo que Estados Unidos y Cuba iban a establecer una relación. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque para él era totalmente imposible que un papa sea latinoamericano y que un presidente negro pueda gobernar en los Estados Unidos. Pero se cumplió todo lo que el papa quiso decir, todo lo que dijo el señor Fidel Castro. Lo que quiere decir que el mundo es variante. La palabra de Dios dice que nosotros somos como el viento. Hoy estamos en un lugar, mañana podemos estar en otro. La vida y lo que viven bajo el concepto bíblico, estamos como en una aventura bíblica, que nosotros sabemos que estamos aquí, pero la perseverancia en la palabra de Dios, tú no sabes dónde te puede llevar. Puede ser a un lugar mejor, puede ser a un lugar peor. Lo que significa de que los ideales bíblicos nunca se pueden tirar por el suelo. Tú nunca puedes decir, bueno, porque la cosa está negativa, quiere decir que yo no lo estoy haciendo bien como dice la Biblia. Claro, siempre hay que revisarse, pero el punto es que Dios lo que está diciendo en ese momento, que tu final será bien. No solamente en la vida eterna, sino en la tierra. Ahora Dios quiere un proceso de prueba, un proceso de perseverancia, para ver si es verdad de que tú estás guardando la palabra de Dios. Porque una cosa es tú saber la palabra de Dios y otra cosa es tú guardar la palabra de Dios. ¿Cómo se guarda la palabra de Dios? Estuvo Jesús hambre, Satanás lo tienta para que coma y él no come, está guardando la palabra de Dios. Entonces, cualquiera sabe la palabra de Dios, cualquiera puede saber teología. Ahora, ¿cualquiera puede vivir la teología? No necesariamente. Para vivir la teología, para conocer a Dios, tener una relación íntima con Dios, hay que haber primero aceptado a Cristo y después tener una perseverancia en lo que es la intimidad, la relación con Dios. Yo siempre digo que el chismoteólogo es aquel que no tiene relación con Dios. Un chismoteólogo, alguien que es tibio, sabe mucha teología, pero no lo adapta a la espiritualidad. No conoce el tiempo espiritual, el momento espiritual. Hay una canción de Jesús Durán Romero que dice que él no quiere que Dios pase por un lugar y él no verlo. Entonces la gente diría, pero Dios habita en nosotros. ¿Cómo va a pasar por un lugar y no va a saber?
y no va a estar ahí si Él siempre habita, su espíritu siempre está con nosotros. Hay una palabra en la Biblia que los judíos la entienden muy bien, que es cuando dice que Dios visita. La visita de Dios es diferente a que su espíritu more en ti. Es Dios que está morando indiscutiblemente. Pero la visita quiere decir en un momentum apropiado para que Dios cumpla una promesa que te hizo. Eso es una visita, no necesariamente que no está contigo. Espíritu Santo, ven. Mucha gente dice, ¿por qué una canción tiene que decir que venga si está en nosotros? Los judíos pudieran entender una parte de ese tema, que tiene que ver con la visita. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que todo te saldrá bien, lo que está diciendo es, cuando llegue ese momento especial, ese tiempo de yo visitar esa promesa que te hice, se van a cumplir por encima de quien sea lo que yo te dije que se iba a cumplir. Sin embargo, tú tienes que estar ahí, tú tienes que estar esperando ese momento espiritual, metido en esa ola espiritual, para cuando yo pase por ahí tú puedas verme, tú puedas percibirme, tú puedas recibir esa palabra. Y no quiere decir que perseverar en una mentalidad persistente en la palabra de Dios y en la espiritualidad, porque la palabra de Dios dice que el espíritu, que la palabra de Dios es la espada del espíritu, lo que quiere decir que la palabra lo pueden utilizar los brujos, lo pueden utilizar la gente que no tiene espiritualidad, pero eso no significa de que sepan esperar ese momento espiritual, de conocer al Señor, de saber cómo Él se mueve, porque para eso evidentemente que hay que tener una relación con Dios. Entonces, lo primero es tener esa intimidad con el Señor, esa búsqueda, esa profundidad de poder aceptar a Cristo. Lo segundo es esperar el tiempo de la promesa. Señor, yo sé que cuando tú me visites, yo voy a estar ahí esperándote. No es que va a ser perfecto, porque yo no creo que nadie está ahora mismo en la estatura del varón perfecto. Pablo decía que era un crecimiento. El apóstol Pablo decía que él no pretendía haberlo alcanzado, sino que él iba adelantándose a ese proceso de transformación espiritual hasta llegar a la estatura del conocimiento, de la estatura del varón perfecto, que ya será en los cielos cuando seamos perfectos con Jesucristo. Sin embargo, aún con tus imperfecciones, tú teniendo esa relación con Dios, esa batalla constante por servirle al Señor, llegará el momento de que la palabra de Dios se cumpla, donde dice que todo te saldrá bien. Pero tenemos que ligar lo que es la intimidad con el Señor, la relación directa con Dios y la persistencia en la palabra de Dios. No es necesariamente que tú te sepas toda la Biblia. Lo importante es que eso que tú te sabes lo sepas combinar con la espiritualidad. Porque hay personas que saben mucha Biblia, pero chismean que eso no tiene madre, crean herejía que eso no tiene madre, niegan cosas que la Biblia dice que no hay que negar y le añaden cosas a la Biblia que la Biblia dice que no hay que añadirle. No tienen pasión por las almas porque no tienen relación con Dios. Entonces, guardar los mandamientos de Dios consiste en también conocer a ese del cual tú le estás guardando su palabra. Y para conocerlo, evidentemente que hay que tener una relación personal con Él. Una relación de búsqueda, de apasionamiento por Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Por eso nosotros vamos a ver que la palabra de Dios no tiene desperdicio. Siempre se va. Nunca, te voy a dar un consejo. Y también me lo daría a mí. Nunca te metas con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que eso es rojo y tú confirmas que es rojo, te darás cuenta que es rojo. Al final, el homosexual se da cuenta dentro de sí que está en un error, y que necesita una transformación. Y yo creo que Cristo
te puede transformar. El político corrupto algún día se da cuenta en su conciencia que está mal y que Jesucristo lo puede cambiar. Si yo cometo un error y la Biblia choca conmigo, que lo cometo porque no soy perfecto, me doy cuenta de que cometo un error y que la Biblia me puede cambiar. Nunca podemos pelear con la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces lo mejor es confesar las cosas como son. Confesar las cosas como la Biblia lo dice y no decir, wow, qué dura es la palabra de Dios. No, duro es el mundo que no ha aceptado la palabra de Dios y por eso estamos en los antivalores y en los problemas que nos hemos metido porque no hemos aceptado la palabra de Dios. Porque ¿qué es la palabra de Dios? Los primeros dos mandamientos: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si amaríamos a nuestro prójimo como Dios quiere que lo hagamos, que lo hiciéramos, no hubiera pobreza en el mundo porque hay suficiente tierra para sembrar. Hay suficiente tierra para sembrar y que haya alimentos para todo, mientras que en África las personas están muriendo de hambre y en muchos lugares de mucha corrupción moral y de mucha pobreza también, muchos países, incluyendo el nuestro. Entonces, la palabra de Dios se va a cumplir palmo a palmo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Montarnos en esa ola de la palabra de Dios. Si nosotros leemos Salmo 119, nos daremos cuenta de que el rey David tenía tanta hambre por la palabra de Dios. Oye, la palabra de Dios es perfecta, decía David. La palabra de Dios es dulce como la miel, convierte el alma y el espíritu. Eso era una pasión por la palabra de Dios. Y asimismo, nosotros tenemos que tener esa pasión, ese deseo, porque la palabra de Dios se cumple en nosotros. Porque ¿a dónde nos arrastrará la palabra de Dios al final? Al reino eterno. Una boda con Jesucristo, 1000 años de reinado eterno y al final una vida eterna reinando con Él. Y tú dirías, eso está pronto en llegar. Está pronto en el reloj de Dios. Está pronto en el reloj de Dios. Yo no sé cuándo será, pero sí lo va a hacer. Entonces, lo mejor es montarnos en esa ola. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. La palabra de Dios tenemos que aceptarla como es y no verla como un tropiezo, sino verla como que el mundo es donde está la negatividad y que la palabra de Dios va a cambiar. La palabra de Dios nunca ha matado a un hombre. La religión sí. O sea, Cristo, cuando ya venció en la cruz del Calvario, nunca habló de discriminar a una persona o de matar a un hombre. Y por la palabra de Dios, por la Biblia, se han matado cientos después del Nuevo Testamento, ¿verdad? Se han matado miles en la Santa Inquisición, en esto y en lo otro, en luchas, en guerras, pero eso no lo dice la Biblia. O sea, eso es religiosidad. De ahí salen los chismoteólogos que viven criticando, chismeando hasta por deporte, chismeándolo todo, que eso no es bíblico tampoco. Los herejes, las herejías, muchísimas cosas, discusiones religiosas en los trabajos, en todos los lados, pero eso no lo dice la Biblia. La palabra de Dios es pura, es sana, es para convertir, para arrepentir. Cuando la Biblia dice algo es pecado, no es para dejarte en el pecado, que es lo que nosotros apoyamos 100%, es lo que nosotros decimos. Un pecador sí, pero tienes que amarlo y darle la palabra de Dios. No es que tú lo vas a condenar, no, es que tú le vas a dar la palabra de Dios como es, sea el pecado que sea Bin Laden, tú tienes que llevarle esa palabra de Dios que lo transforma, que quiere sacarlo de las tinieblas a la luz y llevarlo a los brazos de Jesucristo. Como yo necesito el abrigo de Dios. A mí no me gusta ser tibio, me gusta ser frío o caliente. Caliente es el que está en el fuego de Dios. Frío es el que necesita el abrigo de Dios. Todos necesitamos el abrigo de Dios en un momento. Todos necesitamos ese descanso. Todos necesitamos decir, estoy agotado aún del ministerio, estoy agotado de todo, la vida me ha golpeado, necesito la intimidad. Ese abrigo Dios te lo da. Y después te da el fuego para que siga ministrando. Pero el tibio es el que se acostumbró al pecado, el que dice, soy pecador y no me importa. Yo vivo mi vida, ¿qué me importa? Entonces, tú no puedes luchar con la palabra de Dios. Nadie puede luchar con la palabra de Dios. Han luchado muchos imperios en contra de ella. Y ella siempre ha arrasado todo y todo lo que ella dice se ha cumplido. Es como una gran bola gigante que va arrasando todo lo negativo. Todo lo que se dice que no es.
Entonces, ¿por qué muchas personas niegan la palabra de Dios? O están en contra de la palabra de Dios, porque religiosos se la han puesto en negativo. ¿Cuál es la negatividad que tiene la palabra de Dios? No mates porque tú no quieres, porque tampoco tú quieres que te mate. No robes porque tú tampoco quieres que te roben. No codicies a la mujer de tu prójimo porque tú tampoco quieres que te codicien y que te seduzcan la tuya. La palabra de Dios no tiene desperdicio, ni un chin así. Si no, pregúntale a David en Salmo 119. La gracia de Dios esté sobre ti. Emmanuel Minghetti. Y como diría nuestro hermano Rodolfo García, victoria, no derrota. Hasta la próxima.